invocando el nombre del Señor Jesús. Abramos nuestra propia Biblia en el nombre del Señor Jesús, en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesús, según Mateo, capítulo 24. Bueno, en el día de ayer Dios nos concedía de estudiar desde el versículo 1 exactamente hasta el versículo 25. Está grabado en audios, los que lo quieran lo pueden pedir a su hermano por WhatsApp, se lo enviamos. Está grabado en video y se está subiendo a nuestra página o perfil, mejor dicho, en YouTube, donde meditábamos. Quiero, en la compañía de mis hermanos, que hoy lo leamos, porque ya ayer lo explicamos, pero solamente como para encarrilarnos en lo que ya hemos estudiado. Leíamos que salido Jesús iba hacia el templo y se llegaron a él sus discípulos, y quedó muy claro que sus discípulos son los cristianos, porque Hechos 11:26 dice: y a los discípulos se les llamó cristianos. Está hablando con los cristianos, o sea, con nuestros propios hermanos. Gloria al Señor. Y dice: hermanos, llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? O sea, los edificios del templo. De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra de los edificios del templo que no sea destruida. Y así ocurre hasta hoy. Solo está un muro de nivelación de terreno, o un muro de relleno, o un muro de contención, que es el muro de los lamentos, el cual no es parte del edificio del templo como tal, sino que, como ya dije, es un muro de nivelación. Ahora, sentándose él en el monte de las olivas, Mateo 24:3, se llegaron a él los discípulos, gloria al Señor, o sea, los cristianos evangelistas de aquella época. Judíos sí, pero cristianos evangelistas, y sabemos que en Cristo Jesús, en el Evangelio, no hay diferencia. No hay diferencia entre judío y gentil. ¿Dónde dice eso? Lo dice, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 3, versículo 24 al 29. Dice: la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Avenida la fe ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3:26. Porque todos, gloria al Señor, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis, dice, sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Gálatas 3:28. No hay judío. A ver, ¿cómo? No hay judío. ¿Cómo? No hay judío. Entonces no le hace que, no, está hablando ahí con ellos, es que eran judíos. No hay judío, ni griego, gentil. No hay siervo, esclavo, ni libre. No hay varón, ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es muy claro que no hay esa diferencia en el Evangelio. Hay un solo Israel de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 15 dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión, o sea, el judaísmo, vale nada, gloria al Señor, ni la incircuncisión, o sea, el ser gentil, vale algo, ni la circuncisión, sino la nueva criatura. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla del Evangelio, de la gracia y la verdad, esta regla, hermanos, del nuevo nacimiento, paz sobre ellos y misericordia, y sobre el Israel de Dios. No existe la expresión el Israel espiritual, no existe en la Biblia, por lo menos. El Israel de Dios es uno solo. Nosotros fuimos ingeridos en esa oliva de Dios, como lo dice el Espíritu Santo en la carta del Espíritu Santo por medio del apóstol San Pablo a los romanos. En el capítulo 11, verso 17 dice: algunas, no todas, de las ramas naturales fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, que es olivo silvestre, dice, fuiste ingerido contra natura en lugar de ellas. Gracias al Señor. En el libro, fíjate, estoy dando textos que explican que es indiferente si el cristiano evangelista, o sea, si el discípulo es judío o gentil, es indiferente ahora en la gracia en Cristo Jesús. Porque nos dice el Espíritu Santo de nuestro Dios aquí en Efesios,
que en aquel tiempo estábamos en Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, capítulo 2, verso 12, sin esperanza, sin Dios en el mundo, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos pueblos, gentiles y judíos, en un nuevo hombre, la iglesia, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos pueblos, judíos y gentiles, en un mismo cuerpo, la iglesia, gloria al Señor, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Efesios 2:18, que por él los unos, judíos, y los otros gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Queda muy claro, queda muy demostrado, y hay muchísimos textos más, pero ese no es el tema, por tanto solamente damos esas breves pinceladas, hermanos, pero queda muy claro que es indiferente la tribu, raza, nación o lengua que sea el discípulo, todos somos iguales en cuanto al discipulado delante del Señor, en cuanto a la fe en Cristo Jesús, en cuanto a que todos somos ahora por el Evangelio de Dios y cristianos evangelistas. Muy bien. Y le dijeron sus discípulos aparte, dinos, tenían un serio interés. Es una lástima cuando alguno dice, no, mejor no hablemos de eso, o mejor no vamos a interesarnos de eso. Me decía un muy amado ayudador, mejor prefiero no meterme en eso. Es una lástima, porque la conducta de un verdadero discípulo es saber acerca de la doctrina del fin. Ellos dijeron, dinos. ¿Cómo? Dinos. A ver, si querían saber, dinos. Dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La primera señal, y decíamos que del versículo 4 al versículo 8 hay una etapa, ¿cierto? ¿Qué etapa es esa? Estudiábamos anoche, ayer. Mateo 24, del verso 4 al 8, ¿qué etapa es? ¿O qué periodo? ¿O qué tiempo? Es una pregunta. Dios te pague, hermano José, Jonathan Álvarez Marenco, parece que es así. ¿Está correcto el nombre? Ya me lo sé de memoria, aunque eso lo dice José Álvarez. Dios te bendiga, mi amado hermano. Gloria al Señor. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es la primera señal, la apostasía del periodo de principio de dolores. Vendrán muchos en su nombre, falsos apóstoles, falsos enviados, diciendo yo soy el Cristo, falsos ungidos, y a muchos engañarán y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no se preocupen, no se turben, dice, o sea, no se desesperen, no se angustien, dice, porque es menester que todo esto acontezca. Mas aún, ¿qué significa aún? Por ejemplo, alguien te dice, ya llegamos, tú le dices, aún no. ¿Qué otra palabra es sinónimo de aún? Aún. Todavía, excelente, aún todavía no es el fin. ¿Y por qué toma ese detalle el Señor de hablarnos que todavía no es el fin? Porque decíamos lo que dice la Biblia, su iglesia va a estar con el Señor y el Señor con su iglesia. Según Mateo capítulo 28, versículo 20, Él prometió, yo estoy con vosotros. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué momento? Hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Y vamos a estar acá, no que nos vamos y ya la última semana no vamos a estar. No es cierto. Mateo, va el primer versículo, 28-20, dice hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros. Si enseñamos que guarden todas las cosas que Él mandó, amén. Ahora va el segundo versículo, Mateo 13-30, dijo el Señor, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, o sea, la cizaña, los hijos del malo, y lo otro, la mies de Dios, gloria al Señor,
dice hasta la siega. Y cuando Él la siega, gloria al Señor, la cosecha, dice Mateo, va el tercer versículo, capítulo 13, versículo 39, la siega es el fin del mundo. ¿Verdad que queda muy claro? Ahora, aparte de esos tres testimonios, también mirábamos, claro, lo dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 14, hermanos, ¿cuándo será la siega? Será, hermanos, la siega o la cosecha prácticamente simultánea. Dice que en 3 minutos ya se va a cerrar la sesión, tenemos que volver a entrar. Fíjate, ya te di 3 testimonios que estaremos hasta el fin del mundo. Ahora Apocalipsis así lo explica, la siega será prácticamente simultánea. ¿Cómo así? Saca el Señor a los escogidos, esa es la siega de la mies. Inmediatamente se desenlaza Armagedón, que es el último juicio, la última plaga de la ira de Dios al final de la semana 70. Revelación, Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 14 hasta el versículo 20 está muy explicado, muy claro. Ayer lo estudiamos, el que quiera ver más detalles, escuche los audios de ayer y vea los videos de ayer. Gloria al Señor Jesús el Cristo. Ahí está muy claro, el Señor cosecha la mies de la tierra y luego las uvas van al lagar de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, gloria a Cristo, gloria al Señor. Dice, hermanos, que cuando se juntan para la batalla de Armagedón, gloria al Señor, 3 potencias mundiales, porque solo salen 3 espíritus, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 espíritus en forma de rana que van a los reyes de la tierra, o sea, a 3 potencias. Sabemos que ya hoy día hay 3, no hay en este momento una superpotencia mundial que pueda interferir en el planeta Tierra como quiera, no. Ahora mismo hay 3 potencias mundiales, la primera, la segunda y la tercera, ¿cierto? La que está aquí más arribita en América, la que está ahí arriba en Asia y la que está más abajito al oriente, ¿no es cierto? Hay 3, bueno, y salen 3. Y dice, hermanos, se juntan para la batalla con todos los gobernantes del mundo, porque cada uno tiene sus aliados en plural. O sea, será una tercera guerra mundial. Apocalipsis capítulo 16, versículo del 12 al versículo 14. Y justo cuando están ahí, y dice el versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón. Gloria al Señor. Nos saca el Señor, ahí está la cosecha, ahí está la siega, que dice también Apocalipsis 14, que dice también Mateo 13:30, que dice Mateo 13:39, que dice Mateo 28:20, hasta el fin del mundo. Porque eso será el fin del mundo. Pues los que no se van en el arrebatamiento, hermanos, se quedan para Armagedón. Ya no hay más opción, ya no hay más posibilidad de salvación de ninguna clase. Y entonces lo corremos el lugar que en hebreo se llama Armagedón, dice el 16. Muy bien, ¿por qué mencionamos todo esto? Es lo que ayer con más detenimiento pudimos observar, que por eso el Señor dijo, no os turbéis. No os turbéis, ¿por qué? Cuando veas todas las señales del Señor, porque todavía no es qué cosa, todavía no es qué cosa, hermanos, todavía no es qué cosa, el fin. ¿Por qué dice todavía no es el fin? Porque nosotros estaremos con Él aquí hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Y dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias y hambres, terremotos por los lugares, y todas estas cosas que acabamos de mencionar, principio de dolores, principio de dolores, principio de dolores. Entonces, o sea, luego o después, y entonces, o sea, y después, y luego, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué aconteció? Gracias sean dadas al único Dios vivo y verdadero. Gloria sea a Dios para siempre. Vamos a volver a entrar en el nombre del Señor Jesús el Cristo. Gloria sea dada a Dios por todas las edades. Bendito sea para siempre nuestro buen Señor. Aleluya sea a Cristo Jesús. Muy bien, gracias al eterno Salvador. Entonces, Mateo 24:9. Entonces, gloria sean dadas a Dios. Me he dado cuenta de algo. Cuando usted entra y le hace clic ahí al link, luego le aparecen 2 opciones azulitas, tiene que hacer en la de la derecha. Veo que así entramos más rápido y ya inmediatamente puedes activar tu micrófono, bueno, ponerlo en silencio, a menos que quieras glorificar, gloria al Señor, confirmar o leer algún texto, y activas tu camarita. Es bueno que tengas activada la videocámara. Muy bien, hermanos. Entonces, dice, os entregarán para ser afligidos y os matarán. No pueden matar a todos,
ni afligir a todos, pero algunos van a ser afligidos y algunos los matarán, como dice en Lucas. Y seréis aborrecidos de todas las gentes. O sea, habrá una persecución como todas las gentes. O sea, todas las tribus, lenguas, razas, naciones y pueblos. O sea, será una persecución contra la obra de Dios a nivel mundial, porque habrá un gobierno mundial, una economía mundial y en consecuencia también una religión impuesta mundial. No es secreto, no es paranoia tampoco, ideas. Véanlo, ustedes saben que el representante, el falso profeta, lo está diciendo. El papado lo está diciendo. ¿Se acuerdan que convocó a una reunión? Pueden buscarlo para el día 14 de mayo, justo a la fecha del aniversario de Israel. La pospusieron, pueden buscarlo ahorita de este año 2020. Creo que va a ser ahora en noviembre, pueden buscarlo. ¿Y qué dijo, hermanos, el falso profeta? Jorge Mario Bergoglio, por su nombre, Francisco I, Tata Pancho, dijo: todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Jesús le dijo en San Juan 8:44, allá unos en Israel: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Entonces, ¿qué locura es esa que todos somos? En 1 Juan 3 dice: el que hace pecado es del diablo. ¿Dónde la veo con eso? Que todos somos hijos de Dios. Y está convocando a todos los líderes mundiales para revisar el tema de la educación. Fíjate, eso no es ¡uy, descubrimiento! ¿Cómo va a ser, hermano? Eso está ahí, eso es noticia, eso se sabe. Se está orquestando para un gobierno mundial, para un sistema de economía mundial y también para una religión mundial. Nomás analiza y piensa, detén. Analiza y piensa algo. Los hermanos que logran conectarse: Dulce María, hermana Gisleán Murillo, licenciada en psicología; hermana Sulis Cortés, hermana Silvia, hermano Gilberto, hermano Ariel Argumedo, Aurora, Lisbeth, Alberto Valverde, diácono; William Bermúdez, José Jonathan Álvarez Marenco, hermana Luz Victoria, abogado. Nada más deténganse a pensar. Cierto que siempre se nos ha enseñado que hay leyes divinas y hay leyes terrenas, ¿de verdad? Que hay autoridades eclesiásticas y hay autoridades terrenales. Digo, sí se nos ha enseñado eso. Digo, sí sabemos de eso, que hay leyes de Dios y hay leyes terrenales. Estoy preguntando, ¿sí sabemos eso? Y lo hemos oído harto, bastante, mucho. ¿Sí, hermanos? Y se nos ha dicho, y estamos de acuerdo, que no tiene que ver una cosa con la otra. La separación en derecho se da también eso, para Vicky, la separación del Estado y la Iglesia, ¿no es cierto? En la famosa frase: el Estado laico, ¿no es cierto? Pero ahorita, ¿quiénes deciden si las iglesias se congregan o no? ¿Los líderes de la iglesia? ¿Quiénes deciden qué días? Pregunto, ¿las autoridades eclesiásticas? A ver, ¿quiénes deciden en qué horario? Fíjate, hermano, las autoridades divinas. ¿Quiénes deciden bajo qué parámetros, normas y condiciones pueden reunirse en las iglesias? Oye, ¿no que no había injerencia? ¿Quiénes deciden incluso, hermanos, hacernos obedecer o desobedecer mandamientos como el saludo, que es un mandamiento? Montones de textos en Corintios, Romanos: los santos se saludan en Cristo Jesús, saludad. Está escrito. Cuando entréis a una casa, saludadla. Habla incluso del ósculo santo, un beso santo aguante. Está prohibido. Está prohibido, no por las autoridades eclesiásticas. Entonces, no es una película de terror la que les estoy narrando. No es un acontecimiento venidero del que les estoy platicando. Es algo que ustedes están viendo hoy con sus ojos suyos de ustedes. Y que están oyendo. Una situación que se está dando, orillando a la iglesia, poco a poco, con ciertas medidas. Hay una aflicción. Bueno, dice entonces: os entregaréis
matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados, o sea, se van a confundir, y eso ya lo explicamos. Dice, y se entregarán, incluso, todo eso lo hemos platicado, unos a otros, se aborrecerán incluso, fíjate, se van a dañar amistades. Dice, y muchos falsos profetas, hablando de cosas que no son, se levantarán. Dios no los levanta, se levantan solos, soñadores, soñolientos, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, platicábamos, ¿se acuerdan ayer? La caridad de muchos se resfriará. Y meditábamos y decíamos, ¿quién tiene caridad? ¿Será el mundo? El mundo no tiene caridad, no tiene amor. Porque meditamos que en Corintios se habla de la caridad como una cualidad o característica del fruto del Espíritu, y es el camino más excelente. Eso es algo propio de la iglesia, pero a algunos le va a dar resfriado en cuanto a la caridad, porque el coronavirus es un resfriado fuerte. Y hay quienes no tienen el coronavirus quizá en la carne o son asintomáticos, pero tienen coronavirus en el alma. Gente que ya venía hace rato descuidados del culto, alejados hace buen rato del culto. Y entre más usted se aleja del culto, usted es menos cristiano, usted es menos hijo de Dios. Porque la voluntad de Dios siempre ha sido que nos congreguemos. Él dijo a través de Moisés, y hará congregar a las mujeres, a los niños, a los ancianos, para que oigan y aprendan y teman a Jehová su Dios. Dice, mira cuán bueno es habitar los hermanos en uno, porque allí, no a la orilla de la cama, arrodillado solito, sino allí donde los hermanos se congregan en uno, es que envía Jehová bendición y vida eterna, y esa bendición es el mismo Cristo. Él dijo, donde estén todos tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. La iglesia primitiva dice, estaba cada día en el templo. Son mandamientos. El congregarse, no dejando nuestra congregación. La fe, dice Romanos 10:17, es no por el leer, es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. En el libro de Gálatas, por ejemplo, dice, recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír de la fe. Efesios 1:13 dice que oyendo la palabra de verdad, desde que oyendo la creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Mientras Pedro hablaba en la casa de Cornelio, dice Hechos capítulo 10, versículo 44, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón. Jesús se ponía en pie y decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto digo del Espíritu Santo, que viene a decir los que creyeron. O sea, la importancia de lo que es el oír la palabra. Por eso un buen cristiano ama el culto, le gusta el culto, se deleita en el culto, se goza en el culto, se edifica, aprende, se exhorta, se enseña. Cada día tiene mejor propósito, mayor convicción, vive más arrepentido, más convertido delante de Dios. La palabra la hace práctica en su vida. Es una verdadera epístola viviente. El apóstol Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas, dice, no con tinta, sino con el fuego del Espíritu Santo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Ese es el verdadero evangelista. Es como una carta, como una epístola viviente. Usted se hace el mismo logos, el verbo, porque Cristo es el verbo y Él está en nosotros, y usted es la palabra viviente. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Esto es un cristiano que no se congrega casi, eso no es cristiano. Por eso la gente que empieza a dejar de congregarse a sí mismo, luego al tiempo ya cae. No que por la escuela de los niños, que muchas tareas, al tiempo sale que adúltera. No que ella es muy tímida, muy penosa, si yo no la llevo al culto, decía un hermano, mi esposa no le gusta, adúltera. En estos días salió, que allá el otro no, que no venía porque mucho trabajo, era el más trabajólico, pero no estuvo tan ocupado para caer en adulterio, muy sinvergüenza. No, que tenía mucho trabajo, estaba martillando, era otra cosa, serruchando, era otra cosa, pero porque dejó el culto, se pone frío, se destruye la persona, mata su alma, no edifica su espíritu. Eso es lo que está ocurriendo. Allá decía uno, no, que yo tengo que poner a mi niño a estudiar porque pago esa escuela muy cara, y entonces si voy al culto pues se me van a descuidar las notas. Adúltera en estos días. Entre menos te congregas eres menos cristiano. Te lo estoy diciendo claro en español, si hablas español debes entenderlo. Entre menos te congregas eres menos cristiano. Menos culto, menos cristiano. Menos culto, menos temor. Menos culto, menos convicción. Menos culto, menos fe. Menos culto, menos entendimiento. Menos comprensión. Menos consagración. Menos todo.
Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, dice, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no conforméis a este siglo. Dice que no tienen tiempo para el culto, pero bien que sacan tiempo para ir al río, para ir a la playa, para ir al cine, para una cosa, para la otra, para videojuegos, para películas, para estar en Facebook, en WhatsApp, perdiendo horas y horas en el celular, más que con la misma mujer, más que con la misma familia. Entonces hay gente que venía bien mañoseada así, y ahora con la cuarentena era feliz porque tenía una excusa para decir, no, qué pena, yo muriéndome de ganas de congregar, imagínense. No, es una tristeza la que tengo yo. Usted no tiene como mi alma gime por las corrientes de las aguas. Mentiras, porque ya ha habido cierta apertura para hacer culto, que si de mujeres, que si de 2 horas de aquí. ¿Y por qué no se abarrotan las listas? ¿Por qué no se abarrotan las casas de oración? Fríos siguen. Se anuncian cultos por Zoom, por Meet, por videollamada, por cuánta cosa, cuántos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ayer habían 20, donde hay más de 50,000 hermanos en solo la República de Panamá y en los otros países mucho más. Bendito es Dios. Entonces, la caridad de muchos se refriará, lo estamos viendo, no es una cosa futura. Decíamos, la caridad, platicábamos ayer, cómo se muestra incluso en la ofrenda. Mucho hermano está feliz que no hay culto, pues ya no da ninguna cooperación, cuota, colaboración, ayuda para la comunión, no hay comunión, ninguna cuestión, ninguna ofrenda. Se olvidó que su obispo come, se olvidó que su pastor viste, se olvidó de todo. Pero cómo señalan y acusan al ministerio. Oye, ningún pastor dice nada, no mandan audios, no mandan palabras, ¿por qué no hacen culto? ¿Por qué no aquí? Pero no se acuerdan de su deber también para con el ministerio. La caridad reflejada de parte y parte y por todos lados. Dice, la caridad de muchos le dará coronavirus, se resfriará, pero el que perseverare hasta el fin, Dios nos ayude. Otro versículo más. Aparte del que vimos en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 16, en Mateo 28, 20, en Mateo 13, 30, en Mateo 13, 39, en Mateo capítulo 24 y el versículo 6, ahora este otro lo ratifica. El Mateo 24, 13, el que perseverare hasta el fin, porque la iglesia estará aquí hasta el fin. Y será predicado claro, hasta un ángel va a predicar el evangelio eterno y es uno solo. Este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Estudiábamos ayer y demostrábamos con múltiples textos que del versículo 4 al versículo 8 es un periodo llamado principio de dolores, como ahí dice. Del versículo 9 al versículo 14, evidentemente, sería la primera mitad de la semana 70. El periodo de tribulación o gran tribulación, con las características que allí están contenidas. ¿Por qué sabemos que en el 15 está la mitad de la semana 70? Porque ahí lo dice. Dice Mateo 24, 15. Por tanto, cuando vieres la abominación, gloria al Señor, del asolamiento, gloria al eterno Jesús, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo. El que lee entienda. Entonces platicamos para darnos cuenta a qué se refiere con eso de la abominación desoladora. Tenemos que irlo a ver en Daniel, porque el Señor dice la abominación que habló Daniel, y usted encuentra eso. Dijimos ayer y lo vimos ayer y ya lo leímos, Daniel 9:27, que dice que ocurrirá a la mitad de la semana, lo dice literal, y en otra semana, la 70, que es la que queda pendiente de la 69, dice confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana, están los videos y los audios de los estudios anteriores, dice hará cesar el sacrificio. Claro, explicábamos que el misterio de iniquidad que ya está obrando solamente está esperando ¿qué espera? Para manifestarse el hombre de pecado. ¿Qué espera el hombre de pecado o el gobernante inicuo del sistema mundano, según 2 Tesalonicenses capítulo 2? Solamente espera que sea quitado de en medio el que ahora impide. ¿Cómo lo va a quitar? Ahí está, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se va a prohibir todo
sistema religioso o de adoración total, completa y absolutamente prohibido, solamente una religión mundial. Y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolado, y esto hasta una entera consumación, y derramarás la ya determinada sobre el pueblo asolado. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolado. Muchedumbre de las abominaciones será el desolado. Abominaciones será el desolado. Y Jesús dice, cuando viene la abominación desoladora, muchedumbre de las abominaciones será el desolado. Abominaciones será el desolado, abominación desoladora, a la mitad de la semana séptima. Versículo 15 de Mateo 24. Entonces, leíamos, los que estén en Judea. Ya este texto por sí solo te refleja, uno, ¿con quién está hablando el Señor Jesús? Así dice el capítulo 24, versículo 1. ¿Cómo dice 24:1? ¿Se llegaron quiénes? Mateo 24:1, amada, así es, sus discípulos. Y dijimos, los discípulos, ¿quiénes son? Los cristianos, Hechos 11:26. Y lo reitera el versículo 3, se llegaron a él los discípulos. Y probamos con textos en Efesios, en Romanos y en Gálatas, que es indiferente si esos discípulos son o judíos o romanos o gentiles. Somos uno en Cristo Jesús. No hay, Gálatas 3:28, no hay judío ni griego. Simplemente está hablando con sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos. Está hablando con sus discípulos, o sea, está hablando con los cristianos. Y nótese, le está diciendo a los cristianos, a los discípulos, porque Hechos 11:26 a los discípulos se les llama cristianos. Entonces le dice a los cristianos, los que estén en Judea. ¿Quiénes? De los cristianos. Los cristianos que estén en Judea, los que de los discípulos estén en Judea, huyan a los montes. Pero analiza y piensa, detente. Los que estén en Judea, ¿por qué menciona así? Miren, si se suponiera, otra vez, si se suponiera, perdón, o se supusiera, o si supusiéramos, ¿no es cierto?, que todos los discípulos o los cristianos, fíjate bien la pregunta, vuelvo a reiterarla, ¿no? Si supusiéramos, o si estuviera el supuesto, o si suponiera, hermanos, si tuviéramos ya por sentado que todos los discípulos estarían en Judea, diría el Señor, los que estén en Judea. Es una pregunta. Si ya estuviera por sentado o por supuesto que todos están en Judea, dijera, miren, los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces todos estarían en Judea. Pero ¿por qué dice los que están en Judea? ¿Por qué dice los que estén allí? Bueno, los que estén allí huyan a los montes. Porque sin duda habrían discípulos en otra parte. Si no, no dijera los que estén en Judea, no dijera, y entonces en Judea ocurrirá esto. Bueno, obvio, por supuesto, y consecuente que si está ahí tiene que ver. No, los que estén en Judea, claro, porque Israel será el epicentro de todas estas situaciones. Sabemos que será un rey vil que engañará a Israel. Nosotros no estamos en Judea, pero somos discípulos, como dice el verso 1, somos discípulos, como dice el verso 3. Nosotros estamos por acá, por occidente. Pero los que estén en Judea, gloria al Señor, porque iban a haber otros en otros lados, dice, huyan a los montes. Sí, implicábamos ayer por qué. Porque ese impío, explicábamos que dice Daniel, que va a echar mano a los sabios del pueblo. Aquí en Daniel capítulo 11, versículo 33. Ellos darán sabiduría a muchos, pero caerán a cuchillo. Daniel 11, 33. Y a fuego y en cautividad y despojo le van a quitar sus propiedades. En su caer serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos por el sombra. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo.
Él subirá con halagos, dice el versículo 21. No le darán la honra del reino, no le van a llamar rey, pero será un gobernante. Verso 21. Vendrá pero con paz y tomará el reino con halagos, pero después los va a traicionar, como ya estamos viendo. Por eso dice, los que estén en Judea, huyan a los montes, o sea, a los cerros, a las montañas. Gloria al Señor. Huyan, dice. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que sobre el terrado no descienda a tomar, gloria al Señor, algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. En invierno, porque en Israel pues hace frío en invierno, no como acá se hace invierno, solo lluvia. Dice, hermanos, ni en sábado, pues por las situaciones y leyes que tienen ellos sabáticas, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria al Señor. ¿A causa de quiénes platicábamos? De los escogidos. Y los escogidos somos, sin duda, todos los de Israel de Dios, sean judíos o gentiles, indiferente, el Israel de Dios, según nos escogió, Efesios 1:3, en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Están los escogidos. No hay en ese periodo solamente nada más 144,000 escogidos, no. Hay sí 144,000, pero aparte de los 144,000, además, dice el Espíritu de nuestro Dios, hay una gran compañía. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. No, te voy a explicar, te dirá alguno. Te voy a explicar. Es que mucha gente se va a quedar del rapto secreto, como le llaman ellos, que la Biblia no habla de un rapto secreto. No, porque dice que viene como ladrón. Sí, viene como ladrón sin aviso, y como ladrón para el mundo que no le espera, sin advertencia, pero no como ladrón porque sea en secreto. Gloria sea al Salvador, gloria a nuestro Rey y Libertador, aleluya. Entonces dice, te voy a explicar, se fueron los que tenían que irse en el rapto secreto antes del inicio de la semana 70 o al principio de la semana 70, entonces se van a quedar muchos cristianos, se van a quedar muchos hermanos, y bueno, como ellos saben la palabra, no se van a dejar colocar el sello ni van a adorar a la bestia. Era un grupito pues de cada una de las iglesias que se va a quedar, mucha gente que había oído y era transgresor, más que todo pues los falsos cristianos, o sea, se van a quedar todos los te voy a explicar, todos los caídos, hablemoslo claro, toda esa gente que cayó en fornicación, en adulterio, borrachera, brujería, cosas, y por eso tantito pues estaba en disciplina, por ejemplo, decía mi abuelo que es la antesala del infierno, y así es, sin duda, la disciplina para el que no sale está en la antesala del infierno si no se arrepiente. Entonces algunos creen, esos, los que no estaban bien arrepentidos, son los que se quedan. Yo te voy a decir, es cierto lo que mi abuelo decía, que la disciplina es la antesala del infierno para el que no se arrepiente. Pero hay mucha gente que está en disciplina, pero espiritualmente ya no está en disciplina. Está en disciplina porque todavía no se le ha examinado por la visión profética. Hay una administración en la iglesia y todavía no se le da la libertad en la iglesia. Pero esa persona está en disciplina y tiene una perfecta comunión con Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús murió por su pecado y con su sangre lo ha lavado, lo ha limpiado. Y mucha gente que está en disciplina serán los primeros en ser transformados. Y mucha gente calentando banca más adelante y probablemente hasta en el ministerio se va a quedar, porque ha vivido de cualquier manera, pidiendo prestado y no pagando, a veces hasta usando su facultad para estafar a los hermanos, para engañar, para mentir y para cuánta malicia que el Espíritu Santo lo sabe. Y aquí puede pasar agachado, como decía mi otro abuelo, tal perro puede entrar a la puerta de la iglesia, pero otra cosa al reino de los cielos. Entonces, pero bueno, algunos dicen, entonces esa gente que está en disciplina se va a quedar, los que están caídos, los que están cortados, los que no están reconciliados, se van a quedar. Muy bien.
Entonces ellos son los que no se van a dejar poner el sello. Entonces esos son la gran muchedumbre. Analicemos. De veras, con todas las facilidades que hay hoy, y no fue capaz de luchar, capaz de ser fiel, capaz de obedecer, capaz de entregarse a Dios. Ahora, durante tribulación y gran tribulación, ¿tú crees que va a ser fiel? Bueno, seamos serios. Con todas las ayudas de ayudadores, de cooperadores, de diáconos, de ancianos, de pastores, de obispo, de santo ministro, de vidente, de profetas, cultos, comuniones, vigilias, confraternidades, oraciones, santas cenas, hermano, y tantos servicios, y no se afirmó. Ahora vas a dar el cuello por el Señor. ¿Quién te cree esa cosa, hermano? ¿Quién te cree que esa persona va a tener esa capacidad? De ninguna manera. Uno. Dos, aquí la escritura nos dice que es un pequeñito remanente de gente en disciplina y que se quedó y de chamuscados, y no. Es una gran compañía. ¿Tú entiendes o no? No son 3, 4 quedados. Digamos que la mitad, o que un 25%. Es una gran compañía. Y sigue leyendo, la cual ninguno, analiza y piensa, ninguno. Y ninguno es ninguno. Ninguno podía, ¿qué cosa? Contar. A ver, ¿cuántos eran? Ayúdenme. ¿Cuántos eran? Pues si no los podían contar, eran miles de miles, quizás millones. Claro, si es toda la iglesia, la esposa del Cordero a nivel mundial, hermano. No son 4 quedados. No son 4 malarrepentidos que se quedaron de cada una de las casas de oración, de cada uno de los templos. No, es una gran compañía que ninguno podía contar, de todas las gentes, linajes, pueblos, fíjate, gente, de todos los gentiles, linajes, de todas las familias, apellidos, de todos los pueblos, o sea, los poblados, las poblaciones, comunidades, lenguas, los idiomas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Gloria al Señor. Y respondió uno de los ancianos diciéndole, verso 13, Apocalipsis 14:13, estos que están vestidos de ropas blancas, punto 1, son gente bautizadas en aguas en el nombre del Señor Jesús. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Entonces, si están vestidos, son gente bautizadas en aguas en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién los bautizó? Pues la iglesia, si aquí estaba. La iglesia es la única la que el Señor viste de blanco. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. ¿A quién le está hablando? A gente mal arrepentida de disciplina o cortados de la iglesia, fornicarios, adúlteros, chamuscados, malapagas y bandidos que se solapaban entre nosotros y por eso se quedaron de un rapto secreto pretribulacionista. ¡No! Le está hablando a la iglesia en pleno, a la iglesia en general, a la iglesia completa. Aleluya. Dice, hermanos, el que venciere será vestido, Apocalipsis 3:5, de vestiduras blancas, hablándole a la iglesia, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quienes, a los mal arrepentidos que se quedaron. Hermano, no hay segunda oportunidad para mal arrepentidos. Yo mismo quisiera pensar que sí, porque por amor de mucha gente, ay, que haya una segunda oportunidad, uy,
Pero yo no puedo predicar mentiras o lo que no está en la Biblia. Y uno puede ser que por inocencia, por ignorancia, a veces diga alguna cosa. Pero qué bueno cuando usted ve la Biblia y la lee y cree lo que está escrito. Porque todos somos ignorantes de algunas cosas mientras las ignoramos. Pero luego que Dios nos las muestra por su palabra claramente con la Biblia, tenemos que creer lo que está escrito y estar dispuesto a deponer a cualquier idea que se haya antepuesto al conocimiento exacto de la verdad. Muy bien, entonces cuando el Señor dice aquí en Revelación capítulo 7, versículo 13, estos que están vestidos, gloria al Señor Jesucristo, de ropas blancas, 7, 13, Apocalipsis. ¿Quiénes son estos? Y yo les pregunto, ayúdenme, viendo los textos que les di en Gálatas 3:27, yo creo que los leyeron conmigo, y en Apocalipsis 3, 4, 5, yo creo que los leyeron conmigo, y el 6, ya vimos a quién es que el Señor viste, y a quién es que el Señor viste de vestidura blanca. Entonces cuando vemos acá en Apocalipsis 7, 13, que dice, están vestidos de ropa blanca, vuelvo a preguntarle, ¿quiénes son esos? Que alguien que haya estado escuchando me diga. ¿Quién es esa? La que está vestida de ropas blancas. Claro, ya les leí los labios de la hermana Suri. La iglesia, así es la iglesia. ¿O tú crees que hay gente fuera de la iglesia vestida de vestiduras blancas? Pregunto, ¿tú crees que hay gente fuera de la iglesia? Pero yo no estoy en la iglesia, pero está vestido de vestidura blanca. ¿Tú crees eso? Hay otra forma de vestirse de vestidura blanca. Yo me sé la que dice Gálatas 3:27. Gálatas 3:27, Gálatas 3:27, Gálatas 3:27 dice, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están vestidos. La que dice Apocalipsis 3, 4 y 5. Los que no ensucian sus ropas son los que serán vestidos de vestidura blanca. Entonces, estos que están vestidos de ropa blanca es la iglesia. ¿Quiénes son? Dice. ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Apocalipsis 7, 14. Apocalipsis 7, 14. Y yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, claro, porque él sabe. Estos son los que han venido de grande tribulación. Entonces, algunos, quiero hermanos, para que nos pongamos aquí, decimos en México, nos pongamos abusados, es decir, nos pongamos vivos. Algunos te van a decir, pero fíjate, ahí dice que son los que vienen de grande tribulación. No dice que vienen de la gran tribulación o de la grande tribulación. Descarga. Así como tienes el WhatsApp en tu celular, como tienes Facebook en tu celular, descarga la Biblia. Especialmente la versión 1909, yo te la puedo enviar, te la puedo compartir. Tiene una lupita que es como un buscador. Tú pones una palabra clave y te da todos los versículos en la Biblia que tienen esa expresión. Y coloca ahí la L-A, la grande tribulación. A ver qué versículo te sale. Así, con la L y la A. La grande tribulación. No hay ni un solo versículo. Si hay que hable grande tribulación, pero no la. Como que, no, es que esos pasan por grande tribulación, pero no la. Como que aparte de cualquier otra grande tribulación, hay una que es la mera. No inventemos cosas, hermano, que no están en la Biblia. No, ahí dice, vienen de grande tribulación, es porque estaban en grande tribulación. Vos, no me creas a mí, usa Biblia y busca si hay algún versículo que hable de la grande tribulación. No, grande tribulación. Estos vienen de grande tribulación. ¿Cuál? Es la única grande que vendrá. Y aunque vienen de grande tribulación, han lavado su ropa. Bautismo. ¿Dónde somos nosotros lavados? Sí, porque 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, después que dice del 9 al 10, los injustos no pasarán el reino de Dios. No es rey, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los maldicientes, ni los ladrones, ni los robadores, ni los borrachos, ni los, ¿verdad?, heredarán el reino de Dios. Y dice el 11, parece que es Corintios 6, 11, ¿verdad? Y esto era alguno. Y lo primerito, mas ya sois lavados. Ya sois lavados. ¿Dónde somos lavados? Donde la Biblia diga que somos lavados. Y la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16, que le dijo Ananías a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados. Pues ¿dónde somos lavados? En el bautismo. En el bautismo somos lavados. Por eso tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, se recibe el agua en el bautismo
y la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. El Señor dice que una serie del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice que estos han lavado, están bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús por la sangre de Cristo. Sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y por esto están delante del trono. Pero igual, pasaron por grande tribulación. ¿Pasaron o no pasaron por grande tribulación? Les pregunto, ¿pasaron o no pasaron? Pasaron, hermano. ¿Cuál es el miedo? Confiemos en el Señor. No, que esto nos da consuelo. Hermano, ¿cuál es el miedo? ¿Tú crees que somos los más valientes? Yo quisiera pensar que no. No puedo pensar algo que no está escrito. Yo tengo que decir lo que está escrito, hermano. Confiemos en el Señor, que Él nos va a guardar. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. No dice que te voy a raptar o sacar, no, te voy a guardar. 3:10 de Apocalipsis, de la hora de la tentación, esto es de la prueba que ha de venir sobre todo el morador de la tierra. Él nos va a guardar. ¿Cuántos creen que nos va a guardar? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nos va a guardar. Claro que sí nos va a guardar. Y nos va a librar también de la ira, porque nos hemos arrepentido, así que hemos huido de la ira que vendrá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es una gran muchedumbre, es una gran compañía, es una gran compañía, no son 3, 4 rezagados, ni es un pequeño remanente, ni son medio santos. Se quedaron gente mala. No, los que entrarán allá tienen que ser santos. Gloria al Señor. Seguimos con el estudio aquí en Mateo capítulo 24. Dice que si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Se corta en 3 minutos, dice. Pero volvemos a entrar. Ninguna carne sería salva. En cambio, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, miren, aquellos días, Mateo 24, 23. Si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Miren, ya pasó la abominación desoladora, ya pasó toda esta situación, pero dice, todavía no creáis. Todavía estamos acá. Porque se levantarán falsos cristos. Claro, vendrá un antimasías o anticristo, o sea, la bestia, o sea, el representante del sistema mundial de gobierno. Dice, hermano, y falso profeta. De hecho, habrá un secretario de él como falso profeta. Y darán grandes señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán. Miren, el falso Cristo, el falso profeta, los falsos Cristos, los falsos profetas, porque a través de la imagen que habla se manifestarán en muchas partes y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, si fuera posible. Pero Dios siempre nos va a advertir, hermano, con la ayuda del Señor. No va a ser posible.